pero recuerden que cuando calculamos resistencia, pues decimos RC o resistencia al concreto, pero al final esa resistencia, si ya tenemos datos de resistencia y vamos a seleccionar el perfil, entonces hay una carga exterior seguramente. Entonces esa carga la conocemos nosotros como P sub U. Y como necesitamos área de la placa base, que es el área 1, pues de esta fórmula realiza el despeje. O sea, 0,65, 0,85 FC, todo se va a dividir. Y como queremos área 1, queremos solamente área 1, pues incluso divide la raíz cuadrada, también se va debajo. Entonces simplemente es un despeje. Si es que el área va a coincidir con el pedestal, pues recuerda que este radical ya no existe, ¿no? Porque las áreas son iguales, se van a simplificar, entonces es más sencillo que encontremos área 1. O sea, nuestra fórmula es un poquito más pequeña, ¿no? Pero hay una lógica totalmente sencilla, no es complicado. Entonces, proviene de un despeje. Muy bien, entonces la fórmula de área 1 también es lógico porque hay una correlación con la resistencia. Muy bien. Voy a pasar a la siguiente. Si alguien está tomando nota, me avisa para esperar un momento. Ya, esto lo borramos. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos tres fórmulas. Dos para resistencia al concreto, que era la anterior, con área coincidente. Tenemos esta, donde el área de la placa es menor. Y tenemos área de la placa base, que es un despeje solamente. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Muy bien. En esta presentación ahora vamos a hablar de la optimización de las dimensiones de la placa base. Como decíamos, la placa obedece a tener algunos parámetros de control para no poder elegir de manera excesiva una de las dimensiones. Pero hay un control. Ese control lo estamos simplificando con las especificaciones de la LRFD o de la ISC en base a su optimización. Entonces dice, bueno, sabemos que el área 1 es área de la placa, base por altura o B por N. Muy bien. Entonces dice, recuerden que cuando se habla de optimización, ¿no? Seguramente hace 8 años atrás creo han llevado matemática básica, y se hablaba de las que si tenemos que optimizar, se hablaba de diferenciales, ¿no? Derivar un área, por ejemplo, con respecto a su, digamos, a su longitud o a su base, ¿no? Entonces te permitía realizar una optimización. Optimizábamos variables, optimizábamos factores. Entonces esa optimización al final se conoce como una variación. Entonces esta variación significa que la variación se hace dentro de un rango de tal forma que yo pueda decidir un valor óptimo pero funcional. Entonces esa simbología que se ha usado en esos tiempos también lo utiliza acá, ¿no? Pero ya tenemos la fórmula directa, no hay que calcularla. Entonces dice que la variación o la variación o la optimización de la placa va a obedecer a esta fórmula, que es igual, vamos a aclararlo un poco, dice 0.95 0.95D, que es el peralte o altura del perfil que estés usando. Del peralte o altura del perfil que estés usando. Menos 0.80, 0.8 BF, que es el ancho del perfil que estés usando. En este caso, si es rectangular, van a coincidir, ¿no? Si es que estás utilizando un tubo cuadrado.
Si que es un tubo rectangular, pues sería base por altura, D, no te olvides esa altura, y BF es ancho. Muy bien. Dividido entre, este 0.5, lo vamos a colocar entre 2. Listo. De esa forma también lo puedes ubicar, tal vez si es que buscas en el internet, algunos lo colocan de esta manera. Luego vamos a utilizarlo de esta forma. El 0.5 decimal podría suponerse de que es un factor de la LRFD, y bueno, no es así, no es una división para tomar en cuenta los puntos centrales. Luego, en n, entonces dice n a qué será igual, pues será igual, dice aproximadamente, son aproximaciones ya que te otorga, ¿no? N va a ser igual a la raíz cuadrada del área sub 1 más este pequeño discriminante que viene de la variación, de la variable, más el delta que tenemos arriba. O sea, el juego entre el ancho y la altura. Muy bien, y finalmente pues B sería el despeje, sabemos que área es base por altura, ya tenemos N, entonces N pasa a dividir y tenemos la oportunidad de calcular B. Entonces de esa forma optimizamos la placa. Significa que después de este procedimiento, nosotros deberíamos ya saber con bastante certeza qué valor le colocamos a B y qué valor le colocamos a N, tomando en cuenta ya la perfilería que esté aquí adentro, tomando en cuenta lo que hay al interior, tomando en cuenta, por ejemplo, puede ser cuadrangular, tal vez la columna. Tomando en cuenta ya la perfilería, ya deberíamos obtener B y N, y está optimizado. Significa que si está optimizado es funcional, debería ser funcional, y eso lo vamos a comprobar con las cargas. ¿De acuerdo? Entonces, este es un proceso clave, ¿no? Al momento de decidir B y N. Bien, entonces solamente he aclarado la parte del discriminante de la variante delta. Todo lo demás es idéntico. Muy bien, abajo dice, desde un punto de vista práctico, los proyectistas frecuentemente usan placas de base cuadradas con pernos de anclaje dispuestos según un patrón cuadrado. Esta práctica simplifica tanto el trabajo de campo como el taller. Bueno, nosotros vamos a calcular tal cual. Si es rectangular, lo vamos a dejar en rectangular, y si queremos proyectarlo a cuadrado, pues ponemos una observación final, y si es cuadrado, cuánto debería ir. Pero vamos a respetar el procedimiento, porque aquí el procedimiento no te dice que es cuadrado, ¿no? Sino partes desde un punto de vista rectangular, y al final, si quieres cuadrado, pues tomas una decisión final. Pero vamos a seguir esta secuencia. Muy bien, seguimos. Y finalmente, si ya tenemos base y altura de nuestra placa, pues faltaría el espesor de la placa. Muy bien, entonces también la LRFD te otorga un procedimiento para calcular el espesor. Lo de arriba son las ecuaciones de equilibrio, de toda su demostración matemática que hace, pero nosotros vamos a usar directamente ya la fórmula de espesor, que vendría a ser esta última sección. Entonces dice, el espesor requerido de la placa es L, que multiplica la raíz cuadrada de 2 veces la carga. De hecho, el espesor tiene que ver con la carga. Si tengo más carga, posiblemente sea más espesor. Entonces, es lógico, ¿no? Depende de la carga exterior que se va a resistir. 0.9 FY, ¿no? Que sería el esfuerzo de fluencia del acero de la placa, de qué tipo es la placa, y por B y N, que es base y altura, que ya lo hemos calculado en el proceso anterior. Entonces, de esa forma decidimos a qué se refiere o cómo calculamos el espesor. Tal vez lo nuevo es L. Entonces, para este L, nos vamos, bueno, la fórmula entonces para espesor está prácticamente enunciada, ¿no? No hay mucho que hablar sobre la fórmula. Repito, carga mayorada, esfuerzo de fluencia, ya conoces esa simbología, de que del acero con la cual vamos a eh, configurar nuestra placa base, qué tipo de acero es, de qué tipo de acero va a ser, y B y N, que es base y altura de la placa. Bien, a ver, habla de, ya, no está el L.
no está cómo calculamos ese factor L. Ya, muy bien. Entonces, tomamos nota la fórmula de espesor de placa. Lo tenemos ahí. Igual en el procedimiento de resolución también voy a usar esa misma forma y lo vamos a mencionar.